Bueno, ya llegamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Por ahí hay unos micrófonos abiertos, por favor, cerrarlos. Gracias. Bien, Carlos, pues Continuamos. continuamos. Bueno, entonces lo que estaba diciendo al final era que estos semigrupos de transformaciones son importantes porque son universales. ¿En qué sentido? En que cualquier semigrupo, bueno, aquí tengo una hipótesis extra que tiene que tener una identidad, pero sin entrar en esos detalles técnicos, la idea es que todos los semigrupos se pueden sumergir en alguno de estos, ¿no? Esto es un teorema parecido al teorema de Cayley para grupos, ¿no? Es de la misma naturaleza. Son teoremas de representación y eso muestra la importancia que tienen estos semigrupos de transformaciones. Y eso es lo que vamos a analizar ahorita en esta parte de la charla, el caso particular en que X es igual a los naturales. Entonces ahí ya entramos a semigrupos. Quiere decir que la topología del semigrupo es una topología polaca. Entonces el ejemplo para nosotros, y más importante, y es prácticamente lo único que he estudiado. Yo estoy comenzando en este tema de los semigrupos polacos y creo que me parece que hay muy poco hecho sobre semigrupos polacos. Sobre grupos polacos hay muchísima literatura. Es un tema ya más clásico, muy activo todavía, muy importante, especialmente las acciones de los grupos polacos sobre grupos, sobre espacios polacos, están siendo estudiados con mucha intensidad, ¿no? Pero los semigrupos polacos no se han estudiado tanto. Entonces yo voy a estudiar voy a comentar algo sobre el semigrupo, ¿no? Entonces son todas las funciones de NNN con la composición. Y aquí está ya de una vez para entrar en la materia, este es un teorema del año 2018 que mostraron que la topología producto es la única que lo hace el semigrupo polaco. O sea, este es un teorema similar al teorema de Kalman, pero ahora en el contexto de semigrupos bueno, y por supuesto con la topología producto. Entonces, voy a dar una idea también muy rápida, muy incompleta además, de la demostración, pero para que veamos hacia dónde apuntan los argumentos en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente. Yo tengo una topología T1 de semigrupo sobre el espacio de Weber, y lo primero que uno observa, por supuesto, es que el grupo simétrico es un subgrupo, es un subconjunto del espacio de Weber, ¿no? Aquí están todas las funciones y aquí están solamente las biyecciones. Pero la topología que se pone en el grupo simétrico es la que hereda precisamente de aquí, o sea, es la topología producto. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene una topología Tao en el semigrupo, pues también hace lo mismo y le aparece una topología en el grupo. Entonces, el primer lema, o el lema clave de esto, es que si uno logra mostrar que la topología que hereda el grupo simétrico de ambas topologías, tanto de Tao como de Tao P, son la misma, entonces las topologías completas, o sea, las topologías en el semigrupo arriba, son iguales.
Entonces, fíjense que el problema este de unicidad de este semigrupo se traslada a un problema del grupo simétrico. Entonces, esto se va a apoyar en Kalman. Este teorema, su demostración, hace uso del teorema que acabamos de ver, ¿no? Que en este grupo hay una única topología polaca. Entonces, lo que hay que tratar de, para usar este lema, pues hay que tratar de probar que estas dos topologías, las topologías aquí son iguales, ¿no? Por supuesto, este es un esquema muy incompleto, ¿no? Muy incompleto, pero es para dar una idea que este fenómeno se vuelve a repetir, en el sentido que uno trata de demostrar que el problema del semigrupo lo reduce al problema de un grupo donde uno ya sabe que las cosas funcionan como uno quiere, que hay unicidad de las topologías. Esa es digamos, la filosofía, la moraleja de esta cosa. Pero yo les quería decir un comentario acerca de la prueba de este lema porque me pareció muy bonito, un hecho aparentemente elemental, pero creo que no es muy conocido. Bueno, la demostración no es elemental, aun cuando no es sencilla, pero sí es elemental. Usa elementos, ingredientes muy, muy básicos. Fíjense este lema. El lema dice que uno puede conseguir dos funciones, una sobreyectiva y la otra inyectiva, que cumplen con esta igualdad. ¿Eso qué significa? Eso significa que cualquier función de n en n se puede factorizar. Y en el medio aparece si yo tengo una f1, una función cualquiera, existe una f2 que es una biyección, y que tal que la primera, que es arbitraria, se factoriza así. Entonces uno puede factorizar una función arbitraria, la puede factorizar con una sobreyectiva, una inyectiva y en el centro una biyección. Me pareció muy bonito ese lema. Todo esto es de esta gente, ¿no? Esto que estoy hablando, nada, no es nada original mío ni nada, ¿no? Todo es de ellos. Entonces, este es muy bonito. Este es un hecho que no es solamente para los naturales, eso vale para cualquier conjunto infinito, ¿no? Eso se puede hacer de la misma manera en x a la x. Este enunciado es un enunciado que uno puede poner, y yo a veces he estado tentado de ponerlo en el segundo semestre, ¿no? Que yo doy cursos de introductorio, y dejarlo ahí a ver si a alguien se le ocurre cómo demostrar eso. Eso no es completamente trivial de hacerlo, pero las herramientas son esencialmente elementales, ¿no? Se necesita codificar muy bien. Estas funciones G y H son funciones que van a codificar mucha información para poder recuperar cualquier función de n en n, ¿no? Entonces me pareció muy bonito ese hecho que está ahí. Bueno, entonces esa es la clave, ¿no? Entonces repito, la clave es que uno agarra la topología, dos topologías aquí, bueno, una topología y la producto, la otra topología la mueve para acá y prueba esta igualdad. Y de aquí, con este lema, obtiene lo otro. Todo esto todavía tiene muchos ingredientes que no he mencionado. Muy bien. Y ahora voy a dar el otro ejemplo que nos interesa, que es el semigrupo inverso simétrico. Entonces, esto pues, introdujo una palabra más, la palabra inverso. Entonces, estos semigrupos inversos se parecen todavía más a un grupo, porque además de la estructura desde la operación binaria, que es asociativa, o sea, un semigrupo, para cada elemento existe otro que se comporta un poco como el inverso en los grupos, ¿no? Este desestrella satisface estas dos ecuaciones. Y eso estas ecuaciones permiten manejar S y desestrella casi como si fueran uno el inverso del otro, ¿no? Pero no son, porque puede que no sea un grupo, ¿no? Simplemente tienen estas ecuaciones. Entonces los semigrupos que tengan esa propiedad se llaman semigrupos inversos. Bueno, si este estrella es único además, porque puede ocurrir que haya más de uno, entonces ese ya no es semigrupo inverso. Para que sea semigrupo inverso, este estrella tiene que ser único. Y se dice que es un semigrupo inverso topológico si además que la operación del producto es continuo, la función que manda un elemento a su inverso también es continua, ¿no? Muy bien, entonces esos son los semigrupos inversos topológicos. Y resulta que este señor, que voy a introducir ahora, que es para nosotros el tema de trabajo que estamos haciendo ahorita, es sobre este.
Hemos hecho algún trabajito sobre este semigrupo, que es una generalización del grupo simétrico, ¿no? Entonces, fíjense cómo se define. También son funciones, son espacios de transformaciones, ¿no? Ahora vamos a mirar, yo fijo un conjunto X, y yo voy a mirar biyecciones, pero no de X en X, como es el grupo simétrico, sino biyecciones entre subconjuntos arbitrarios de X. Entonces yo miro subconjuntos A y B contenidos en X y biyecciones entre A y B. Y todas esas funciones biyectivas las colocamos aquí en ese conjunto que llamamos I de X, y ese es el semigrupo inverso simétrico, así se llama. Obviamente la palabra simétrico, pues que recuerda al grupo simétrico, semigrupo porque no va a haber estructura de grupo, y es inverso porque tiene esto, y tiene esa propiedad porque las funciones inversas, como son biyecciones, la inversa también está allí, ¿no? Si F es un elemento de este semigrupo, entonces la inversa pues también es un elemento de ese semigrupo. ¿Ok? Bueno, voy a recordar brevemente la definición de la composición, o que uno dice, oye, ¿cómo va a estar uno definiendo un seminario de la composición? Pero sí es mejor hacer un comentario, porque aquí las composiciones no tienen las condiciones usuales de la composición, ¿no? Uno en las composiciones, pues, voy a agregar más bien una página en blanco mejor. Entonces la situación es esta, yo tengo un conjunto A, un conjunto B y una función F biyectiva entre A y B, y tengo otra función G que va de un dominio C a un dominio D. Entonces yo le voy a dibujar aquí el dominio, este sería C y aquí está el D. Perdón, este sería C y aquí estaría D. Y aquí tenemos una biyección también. Queremos componer F con G. Entonces, claro, uno no puede componer a lo loco, porque si agarra un elemento aquí que va a parar acá, ya no puede continuar para este lado. Uno podría hacerlo si agarra un elemento aquí que va a parar para acá. Ahí sí puede continuar. Entonces, eso es todo lo que hay que tener presente. Lo único que hay que tener presente para poder definir esto es definir adecuadamente los dominios. Porque la regla va a ser la misma, es componer. Entonces, el dominio es este pedacito de aquí, que F lo envía aquí a la intersección entre el rango de F y el dominio de G. Ese va a ser el dominio, bueno, y esta cosa va a parar por aquí a un pedacito aquí, y este va a ser la imagen. Entonces la función composición, que es una función parcial, el dominio de esta compuesta, aun cuando el dominio F es todo A, el dominio de la compuesta va a ser apenas este pedacito. Entonces este pedacito que está aquí es el dominio de F compuesta con G. Y este pedacito que está aquí sería el conjunto imagen de F compuesta con G. Y eso es todo lo que hay que tener presente. O sea, la idea de la composición es, usted componga lo más que pueda. Trate de hacer lo mejor que se pueda para componer esas dos funciones. O sea, coloque el dominio de esta función el conjunto más grande donde la composición tenga sentido. ¿Ok? Entonces esa es la composición usual de relaciones, son esas cosas que uno a veces enseña en los primeros semestres y después casi nunca las vuelve a usar, pero esta es la misma noción de composición de relaciones. Bueno, y entonces con esa definición eso resulta ser un semigrupo, con la composición, resulta ser un semigrupo inverso, donde la inversa es la inversa usual. Y además tiene identidad, porque la función identidad completa de todo el conjunto resulta ser una identidad. Es decir, ella compuesta con cualquiera va a dar la función para toda f en parcial, ¿no? Entonces, es una identidad. Y aquí quiero mencionar este hecho que es muy importante, porque en este dibujo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si B intersectado con C es vacío? Pues esa composición también está definida y se llama la función vacío. ¿Sí?
cuando B y C tienen intersección vacía, esta composición se define como la función vacía. Y se va a usar este símbolo, ¿no? 1, y es la identidad del vacío. Desde el punto de vista de la lógica, pues esto es lo mismo que la función identidad del vacío, ¿no? Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos bien? Bueno, entonces tenemos una estructura nueva, un semigrupo. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Pues vamos a hacer rápidamente una recapitulación para que vea cómo estamos parados aquí. ¿Dónde estamos parados? Tenemos aquí el grupo simétrico. Él está naturalmente, es un subconjunto de, de todas las funciones, de todas las transformaciones y naturalmente también, bueno, aquí puse, ya me pasé a los naturales, pero esto pudo haber hecho en cualquier conjunto X, ¿no? Ya me pasé a los naturales, pero eso se puede hacer en cualquier conjunto. Entonces, el grupo simétrico está naturalmente metido aquí y la topología que hereda es la topología que viene de aquí, del producto. Pero también el grupo simétrico está contenido aquí, porque ya son funciones biyectivas de X en X. Aquí están las biyecciones entre subconjuntos de X, pero está contenido aquí. Y entonces lo que se va a hacer, y eso fue lo que hice yo con un estudiante, una tesis, allá en Bucaramanga, en la UIS, una tesis de maestría, nos planteamos poner una topología aquí que lo haga un semigrupo inverso topológico y que naturalmente va a ser la topología que hereda, que induce aquí también la topología producto. O sea, va a ser una topología que se parece a la producto, motivada por la producto, pero que lo haga un semigrupo inverso topológico. Y de eso es lo que voy a hablar ahora. Entonces, esa topología la llamamos la topología del producto parcial. Por no se nos ocurrió ningún otro nombre, pero ese nos pareció que podía ser. Entonces, fíjense cómo se define. Entonces, yo voy a definir una subbase de la misma manera que uno la topología producto, lo que define es una subbase. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo, David? ¿Estamos bien? Yo no sé cuánto tiempo me queda. Vamos bien, vamos bien. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces la topología aquí se define así, ¿no? Igual que la topología producto, ¿no? La topología producto, cuando uno la mira, la topología en X a la X, pues uno lo que fija son dos valores, ¿no? Mira todas las funciones que un cierto elemento de X lo envía a un cierto elemento de X, un X y un Y, y mira todas las funciones que envían a X a Y, y esos son los abiertos subbásicos. Bueno, eso es exactamente los conjuntos B, X, Y, lo único que ahora pues son funciones parciales, ¿no? Biyecciones parciales. Entonces son las biyecciones parciales que tienen a X en el dominio y que X va a parar a Y. Ahora, para lograr que la topología fuera, perdón, T2, había que agregar otras cosas y se agregaron son estos conjuntos, ¿no? Yo voy a mirar todas las funciones y biyecciones parciales que no tienen a X en el dominio. Y también voy a mirar todas las biyecciones parciales que no tienen a la imagen, a Y en la imagen, perdón. ¿Ok? Esos son los tres tipos de abiertos subbásicos y tau pp va a ser la topología generada por esa colección de conjuntos, ¿no? Entonces, los primeros son, esencialmente, son la modificación natural de los subbásicos de la producto. Los otros dos naturalmente aparecen en el momento que uno empieza a tratar de hacer que eso sea Hausdorff. Con estos solos no se obtiene una topología Hausdorff. Entonces, cuando uno trata de hacer los Hausdorff, aparecen naturalmente estos que están aquí, ¿no? Aparecen estos, los W1. Pero después cuando uno quiere hacer que la topología sea de semigrupo inverso, eso va a obligar que aparezca W2, ¿no? Yo no voy a entrar en los detallitos, son realmente sencillos, ¿no? Y lo cierto fue que, bueno, eso lo probamos con Gerson Pérez. Fue la tesis de él, la tesis de maestría de Gerson, en el año 2019, ¿no? Y ahí fue una cosa muy curiosa que en diciembre del 19, creo que fue, o en noviembre, diciembre del 19, esta gente, que es un grupo de son 4 autores,
sacan un artículo, lo suben al archive, un preprint, donde estudiaron una serie de semigrupos que te admitían topologías polacas y un trabajo inmenso, muy, muy completo y muy profundo. Y ahí habían incluido este también, porque este es un ejemplo muy importante de los semigrupos inversos, ¿no? Lo cierto es que, bueno, coincidimos, realmente fue casi que simultáneo, ¿no? Esta cosa, ¿no? Porque, y ellos, se tiene este primer resultado, que esta topología es la menor topología Hausdorff que hace a este semigrupo inverso topológico. O sea, para decirlo como hicimos con el grupo simétrico, ¿qué es lo que uno hace? Uno fija una topología cualquiera T2 sobre este semigrupo, ¿y qué hace uno? Uno dice, muestra que aquí va un bosquejo, que estos señores tienen que ser abiertos, estos deben ser abiertos y estos también. Entonces hay que dar una idea de cómo se demuestra eso. Y no creo que no voy a hacer mucho detalle para seguir, porque no estoy seguro realmente. No quería hacer una charla demasiado larga, ¿no? Bueno, entonces yo fijo una topología T1, de hecho con T1 es suficiente, sobre el semigrupo inverso, ¿no? Sobre el semigrupo inverso simétrico, el I de X, ¿no? Y yo quiero probar que BXY es abierto. Entonces lo que hacemos es, miremos esta funcioncita muy sencilla, una función que tiene como dominio y contradominio conjuntos de un solo punto, X y Y. Entonces es una biyección, este es un elemento del semigrupo. Y miremos la función que va del semigrupo en el semigrupo que hace esta composición. Primero comenzamos con la función que manda Y a X, componemos con H, y después componemos con la función que manda, esto está mal. Yo creo que aquí hay un error. Y a X, esto va a... Yo creo que aquí es al revés. Sí, aquí hay un errorcito, aquí tiene que ser así. Bueno, ahorita tengo la duda de cuál es cuál, pero bueno, discúlpenme, uno de los dos. O este está malo o este está malo. Bueno, entonces esta función es muy sencilla de demostrar que eso es obvio que es continua porque esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis que tau es un semigrupo inverso de aquí. Eso significa que la operación de composición es continua. Entonces aquí lo que estoy fijando son dos elementos, ¿no? Esta es una operación, una función de dos variables y estoy fijando unas variables. Entonces esa función es continua por la hipótesis. Y mire, si usted, y esto es una cuentica sencillita, es que la preimagen, este es un conjunto de aquí, es un conjunto de aquí, ¿no? El de la función vacío. Entonces este es un singulete, eso quiere decir que es un cerrado, porque esa es la hipótesis de T1. Entonces este es un cerrado, que tiene un solo punto, un solo elemento del semigrupo, ¿no? Su preimagen es precisamente el complemento de BXY. Entonces, como este es un cerrado, el complemento de BXY es abierto y por lo tanto BXY es abierto. Estoy hablando con respecto a tau. ¿Okay? Bueno, así se prueba. Estas son unas cuentas muy sencillas. Después, bueno, aquí hay unas fórmulas. Entonces, esa es la prueba de que BXY es abierto. Yo muestro que su complemento es cerrado porque es la preimagen de un cerrado bajo una función continua. ¿Cuál función continua? Esta que está aquí. Y esta es continua porque la topología es una topología de semigrupo. Entonces tiene que hacer a las operaciones de composición continua. Bueno, y después, para probar de hecho se prueba que estos señores son también abiertos, son cerrados también. B de XY es la preimagen de este señor. Bueno, no va a seguir haciendo las cuentas, pero son cuentas muy sencillas, ¿no? Son cuentas muy sencillas que indican que cualquier topología que haga al semigrupo inverso simétrico topológico, pues la estructura algebraica pues, del semigrupo obliga a que estos tres familias, estos tres conjuntos deben ser abiertos. Y eso es lo que dice que esta topología es la mínima, ¿no? Ok. Pero si no hay preguntas, continúo. Entonces, la minimalidad de esta... Otro resultado que hicimos, este sí se parece mucho a lo que ocurre con la topología producto, ¿no? Que la topología producto es la topología más pequeña que hace las proyecciones continuas
Y entonces aquí hay un teorema absolutamente análogo. Y bueno, aquí está esta notación, partes de X, esta notación que se usa en teoría de conjunto. Yo sé que en teoría de continuos esto representa los cerrados, pero aquí es la notación usual en conjuntos. Son todas las funciones características, ¿no? Y eso se identifica con los subconjuntos de X. Entonces pasamos de aquí para acá de manera automática, ¿no? Y entonces estas tres funciones, ¿cuáles son? La función que agarra una función y lo envía en su dominio. ¿Sí? Acuérdense que esto es una biyección parcial, su dominio no tiene por qué ser X, ¿no? Es un subconjunto cualquiera. Entonces, la función dominio agarra una función y la envía en su dominio. Entonces, esa es una función que va al semigrupo en la potencia de X. La función imagen puede hacer lo mismo y lo envía a la imagen. Y esta sí es la evaluación, este es el equivalente de las proyecciones. Entonces, uno toma un punto cualquiera de X y mira de sub X son las funciones que X dominio para poderlas evaluar. Y entonces uno mira la función que a f lo envía en f de x, o sea, la proyección. Entonces, estas funciones naturalmente están motivadas por la topología producto. Bueno, y lo que mostramos allí es que Tau PP es la menor topología T2 que hace continua a esas tres funciones, ¿no? Entonces, esta topología pues tiene esa caracterización similar a la producto, ¿no? De nuevo se agregan dos funciones más, porque aquí tenemos el hecho de que los dominios no sean todo X es fundamental aquí. Eso hay que detectarlo de alguna manera dentro de las condiciones para obtener la topología, ¿no? Ok, entonces este es un teorema de unicidad. Claro, ahí ahorita voy a hablar otro, no de unicidad, de minimalidad. Ahorita vamos a hablar de los teoremas de unicidad que son más difíciles. Bueno, entonces, nosotros, claro, cuando estábamos estudiando eso, la pregunta era, ya motivados por lo que ocurría con n a la n, porque aquí estamos exactamente en esta situación, ¿no? Aquí está este, y aquí está el semigrupo inverso. Y entonces tenemos tres topologías. Tenemos la topología producto, tenemos aquí la topología que es la topología producto parcial, o sea, la versión natural de la topología producto en este contexto. Y pues esa topología quisiéramos ver si es que es única. Ese era el proyecto que teníamos nosotros de hacerlo. Y llegamos muy cerca, pero no lo logramos demostrar completamente. Tenemos un resultado interesante, pero no fue eso. Pero eso sí lo habían demostrado esta gente que les comenté hace rato. Nosotros probamos que la topología PP es polaca. Eso sí se prueba que es una topología polaca. Y ellos lograron demostrar que sí es la única. Es la única topología polaca en el semigrupo inverso simétrico, ¿no? Yo no voy a entrar a dar los detalles de la demostración de ellos. Tiene unas partes muy técnicas, en el sentido que hay muchas cuentas, sacar pequeños lemas que realmente todavía ni siquiera los hemos leído completamente, ¿no? Yo creo que eso todavía esa demostración no está completamente pulida. Quizás se puede presentar más transparente todavía la de Elliot y esa gente, ¿no? Entonces nosotros no llegamos hasta allá, pero logramos algo interesante, y eso es lo que quiero comentarles ahorita, y es que otra manera de ver unicidad de la topología, y esto sí vale en cualquier conjunto X, no tiene por qué ser los naturales, ¿no? Y es que nosotros vamos a demostrar que el semigrupo inverso simétrico es un cociente de un grupo simétrico, un cociente topológico. Y entonces eso es lo que quiero contarles ahorita, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, no sé si estoy muy rápido. No, vamos bien. Bien, ok. Entonces, ¿cómo se demuestra este asunto? Entonces, fíjense, esta es una función muy bonita, me parece a mí, que yo creo que todavía se le puede sacar algunas otras cosas. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a abrir una página nueva mejor. Entonces, miren esta situación. Esto es un fenómeno que apareció en otro contexto y resultó que aquí también tenía una interpretación muy natural y muy útil para nosotros, ¿no? Y es cuando uno tiene un conjunto contenido en otro y tiene una acción.
G actúa, pero en una acción del grupo. Uy, ya se va a acabar el tiempo. A mí no me rindió el tiempo. Yo creo que voy a tener que dejar esto más bien. Vamos a dejar esto así y voy a pasar a la última parte ya de la charla más bien. Bueno, el resultado del teorema que es esa función, pero no la expliqué, voy a dejarlo así. Lo cierto es que el teorema lo que dice es que el semigrupo inverso es un cociente del grupo simétrico. O sea, el semigrupo inverso simétrico es un cociente topológico del grupo simétrico, ¿no? Bueno. Y de hecho, entonces lo que se muestra es que, de hecho, la única topología que hace que esto sea un cociente es la topología PP. Bueno, yo voy a dejarlo hasta aquí y voy a terminar entonces con esta última lámina, que es tratando de conectar todas estas cosas con lo que durante toda la charla hay un principio general que está detrás, que es la continuidad automática, que ya hablé de eso, pero lo voy a presentar más general, ¿no? Yo voy a saltarme el teorema de Petit, porque ya veo que se me pasó el tiempo. Voy a saltarme el teorema de Petit y voy a simplemente recordar que esto lo hicimos, lo mencioné hace rato, ¿no? Este teorema lo mencioné hace rato, ¿no? Que si yo tengo grupos polacos y tengo un homomorfismo, yo puse allá medible Borel, esto es un poquitico más general, pero piensen que es medible Borel, entonces es continuo. Esto es lo que yo llamé continuidad automática. Pero lo que se está llamando continuidad automática es una propiedad más fuerte, y es que yo digo que un grupo tiene la propiedad de la continuidad automática si para todo homomorfismo de G en H, donde H es un grupo topológico separable, o sea, aquí ni siquiera pongo polaco, sino pongo separable, y esto es un homomorfismo cualquiera, y ni siquiera se le pide que sea ver medible. O sea, este es absolutamente algebraico. Si un homomorfismo de G en H, ambos grupos topológicos, es un homomorfismo algebraico y H es topológico y es separable, entonces la función es automáticamente continua. Eso es lo que se conoce como continuidad automática. O sea, que esto es una hipótesis exclusivamente algebraica, implica continuidad. Ejemplos: el grupo simétrico, el grupo de homomorfismo del espacio de Cantor, el grupo de automorfismos de los racionales en sí mismos que respetan el orden, ¿sí? Con automorfismo, con la topología producto, la que hereda de Q a la Q, esto está metido aquí en Q a la Q, con la producto, no con la, aquí en Q se ve como discreto, ¿no? Entonces, esos son ejemplos, ¿no? No son, estas cosas no son sencillas de demostrar, ¿no? Esto no es lo que yo quería. Bueno, esto es una observación muy sencillita, pero conecta una cosa con la otra, y es que si un grupo tiene la propiedad de la continuidad automática, entonces admite una única topología polaca. Y la razón es que si yo tengo el grupo, y el grupo si hubiesen dos topologías polacas, diría el que tenga la propiedad, la propiedad de la continuidad automática. Yo pongo como H el mismo G, que es un grupo topológico separable, porque son polacas. Y entonces, y pongo aquí la identidad, entonces tiene que ser continuo. Entonces aquí voy a poner aquí, perdón, este es P, y esta es la otra. Entonces, este es un homomorfismo. No, perdón, me estoy equivocando aquí no hay ninguna P. Aquí son dos topologías, estoy corriendo mucho, entonces estoy diciendo tonterías, ¿no? Son dos topologías y yo quiero probar que son la misma. Entonces sí, aquí falta un ingrediente más para demostrar esto. No lo voy a hacer. Aquí hay que volver a pasar por el asunto aquel que les dije el otro día, al comienzo de la charla, el otro día, que si tenemos los mismos borelianos, entonces son la misma topología. Entonces, no voy a hacer el argumento porque no quiero hacerlo corriendo, pero
eso es lo que quería comentarles, que este principio de la propiedad de continuidad automática es más fuerte que la existencia de topologías únicas. No son equivalentes. No son equivalentes. Esto es estrictamente más fuerte. Pero esta es la propiedad que se está estudiando más. O sea que lo de la unicidad de las topologías es como un producto lateral, ¿no? de este asunto, ¿no? Algo, una consecuencia, pero no es el tema más relevante. Pero a mí me pareció muy interesante, ¿no? Estudiar esto, porque ese no es un síntoma de que hay continuidad automática en la estructura que uno está analizando. Bueno, y para completar, les digo, bueno, ya nosotros vimos que R admite más de una topología. Entonces R no tiene la propiedad de continuidad automática. No la tiene. Eso quiere decir que existen homomorfismos aditivos de R en R discontinuos. Bueno, esta fue una pregunta que hizo Cauchy en 1821. Él fue capaz de demostrar que si esta función, un homomorfismo de R en R, tiene un punto de continuidad, tiene que ser continuo. Pero se preguntó si existían homomorfismos discontinuos. Eso lo hizo en 1821 y yo voy a suponer que era 23 de marzo, el día que él se hizo la pregunta. Entonces se están cumpliendo 200 años del momento en que Cauchy se hizo la pregunta y la respuesta la dio Hamel, y la existencia de bases de Hamel se crearon las bases de Hamel para mostrar que sí existen homomorfismos discontinuos, y nosotros usamos la base de Hamel precisamente para mostrar que hay dos topologías en los reales, por lo menos dos topologías polacas. Bueno, eso era... y para terminar, a los que están interesados, aquí está una lista de artículos sobre estos temas. Bueno, muchas gracias y creo que me extendí más de la cuenta, más de lo que esperaba. No, gracias a ti, Carlos. Pues tenemos muy poco tiempo para preguntas antes de que se nos cierre la sala. Si alguien tiene alguna pregunta rápida para Carlos. Bueno, y si no tienen preguntas, comentarios, pues le agradecemos a Carlos. Ahí en la información de la plática, pues dejamos un correo en el que lo pueden contactar si les interesa desarrollar un poco más el tema, que les resuelva dudas. Te agradecemos, Carlos, por tu participación con nosotros en el seminario. Esperamos pronto tenerte de visita por acá en Toluca. Ojalá, así sea. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme y por haberme escuchado. Fue un placer. Pues gracias, que estén bien todos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.